Bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos estudiantes de la materia de Derechos Humanos de la carrera de Derecho. Vamos a hablarles sobre el sistema de protección de defensa legal de los derechos humanos. Como pregunta número 1, ¿usted me podría explicar cómo se origina la responsabilidad internacional de un Estado? Bueno, respondiendo a su pregunta, la responsabilidad internacional de un Estado se origina cuando ese Estado viola sus obligaciones internacionales, ya sea mediante acciones positivas como comisión de actos ilícitos o por omisión por no cumplir con ciertas obligaciones. Para dar un ejemplo más detallado, serían las obligaciones internacionales, el de proteger, garantizar los derechos humanos según lo establecido en los tratados. También tenemos los actos ilícitos, ya sea como por ejemplo la agresión militar, las violaciones de los derechos humanos. También tenemos la responsabilidad por omisión. Esto, no solo los actos positivos pueden generar responsabilidad. La omisión de actuar también puede ser causa de responsabilidad internacional. También tenemos los actos de agentes estatales. La responsabilidad internacional también puede derivar de los actos de los agentes estatales, incluyendo funcionarios gubernamentales, fuerzas armadas y otras entidades vinculadas al Estado. También tenemos la casualidad y daño. Para que exista responsabilidad, generalmente se requiere que el acto ilícito del Estado sea la causa de directa o indirectamente de un daño. También tenemos lo que es la reparación y rendición de cuentas. Cuando se establece la responsabilidad de un Estado, se espera que tome medidas para reparar el daño causado. Bueno, nos has especificado bien referente a la pregunta número 1 que te hicimos. Bueno, como segunda pregunta, ¿a qué sistema de protección de derechos humanos pertenece nuestro país? Claro, respondiendo a su pregunta, Bolivia es parte del sistema de protección de derechos humanos a nivel internacional. Este nos dice que se encuentra bajo la jurisdicción de varios tratados y mecanismos de derechos humanos. Algunos de los sistemas y tratados relevantes a los que está Bolivia vinculados incluyen lo que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, también el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, también el Sistema Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos y degradantes. También nos dice que Bolivia participa en el examen periódico universal, la EPU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y también el Sistema Andino de Integración. En los últimos años también nos dice que Bolivia decidió retirarse temporalmente de la CAN en 2006 y luego anunció su intención a retirarse de manera definitiva en 2012. Por lo tanto, su participación en el Sistema Andino de Integración ha estado sujeta a cambios políticos y decisiones gubernamentales. Perfecto. Como tercera pregunta, ¿cuál es la relevancia constitucional de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos en Bolivia? Claro, en la Constitución Política del Estado boliviano establece disposiciones que dan importancia al cumplimiento de estos tratados y convenios. Algunas de estas disposiciones constitucionales son las siguientes. En el artículo 13 nos dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Esto significa que los tratados internacionales en materia de los derechos humanos tienen una aplicación preferente sobre la propia Constitución Política del Estado. También nos dice en el artículo 256, el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de los derechos internacionales, que reconocen y protegen los derechos humanos. Esto implica que estos tratados y convenios forman parte del conjunto de normas constitucionales
y tienen un estatus especial en el ordenamiento jurídico boliviano. Para poder resumirlo un poco más, la relevancia constitucional de los tratados y convenios internacionales en materia de los derechos humanos en Bolivia se refleja en la aplicación preferente de estos tratados sobre la Constitución y su incorporación al bloque de constitucionalidad. Esto demuestra el compromiso de Bolivia con la protección y promoción de los derechos humanos en el país. Muy bien. Bueno, para dar determinados con las preguntas respectivas que hemos tenido en base al tema, como cuarta y última pregunta, ¿cuál es la normativa interna e internacional que sanciona la trata y tráfico de personas? Tenemos lo que es la normativa interna e internacional que sanciona la trata y tráfico de personas en Bolivia. Incluyen los siguientes instrumentos. Como número 1 tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Bolivia ha aprobado esta convención que incluye el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente la de las mujeres y los niños. Como número 2 también tenemos las normas internacionales de los derechos humanos. Estos son los tribunales internacionales que han condenado el delito de la trata de personas y han establecido los estándares para analizar las violaciones en este ámbito. También tenemos la ley 985 de 2005. Esta ley en Bolivia adopta medidas para prevenir y sancionar la trata de personas, así como para proteger y asistir a las víctimas. Es importante que destaquemos que la trata y tráfico de personas es un delito grave y una violación de los derechos humanos. Los instrumentos internacionales y la legislación nacional buscan prevenir, sancionar y erradicar esta práctica, así como para proteger y asistir a las víctimas. Para finalizar con nuestro podcast, primeramente, agradecerles su tiempo y su gratitud, que fue un placer compartir este momento. Nos despedimos hasta otra y nueva oportunidad. Saludos cordiales.